Durante 20 años, mi único trabajo fue luchar contra Dios. Yo podía ver las oraciones de los cristianos en el mundo espiritual. Era mi especialidad. La mayoría, te lo aseguro, parecían velas diminutas, parpadeando en medio de un huracán. Eran patéticas, tan fáciles de apagar que ni siquiera suponían un reto. Pero de vez en cuando, muy de vez en cuando, veíamos una que nos hacía temblar a todos. No era una vela, era una columna de fuego que se alzaba hasta el cielo. Y voy a contarte exactamente qué la crea y por qué nos hacía huir aterrorizados. Sé que suena a locura, pero en los próximos minutos vas a entenderlo todo. Te voy a mostrar cómo llegué a ver estas cosas y, lo más importante, cómo tú puedes levantar una de esas columnas de fuego que a nosotros nos hacían correr. Teníamos formas de lidiar con pastores y guerreros de oración, pero había un tipo de persona a la que nunca podíamos tocar. Si esta historia ya te ha atrapado, suscríbete, dale a me gusta y activa las notificaciones para no perderte nada. ¿Alguna vez has sentido que tu oración tenía un poder real? Cuéntamelo en los comentarios. Esa visión de las oraciones como velas y como fuego no era una metáfora. Era mi realidad diaria, mi trabajo como estratega en uno de los aquelarres más poderosos de España. Estaba en la cima de mi poder, creyéndome completamente intocable, un general en una guerra que nadie veía. Pero para que entiendas por qué un hombre como yo terminaría huyendo aterrorizado de la simple oración de un niño, tengo que llevarte al principio, a un pequeño pueblo a las afueras de Sevilla, donde todo mi oscuro camino comenzó. Nací y crecí en un pequeño pueblo a las afueras de Sevilla, un lugar donde la gente iba a misa los domingos y visitaba al curandero los lunes. Ese curandero era mi abuelo. En nuestra casa no había gritos ni golpes, pero tampoco había abrazos. El amor era una transacción. Recuerdo ver a vecinos desesperados dejarle dinero en la mesa de la cocina a cambio de una bolsita de hierbas o una palabra susurrada. Él no les ofrecía consuelo, les ofrecía resultados. Yo aprendí desde niño que el poder, no la bondad, era lo que movía el mundo. Era la única moneda que importaba. Al llegar a la adolescencia, ese sentimiento se hizo insoportable. Me sentía invisible, débil. Veía a mis amigos sin futuro, atrapados en la misma pobreza de sus padres, y me aterrorizaba acabar igual. El miedo a ser una víctima más, a que la vida me pasara por encima sin que yo pudiera hacer nada, me consumía por dentro. Entonces miraba a mi abuelo. Nadie se atrevía a contradecirle. La gente le temía y le respetaba a partes iguales. En él no vi a un hombre malvado. Vi la solución. Vi un camino para tomar el control de mi propio destino. Empecé a seguirle, a observarlo. Él me enseñó a mezclar hierbas, a leer las energías, a susurrar las palabras correctas para influir en las cosas. Mi primera prueba real fue un encargo contra un agricultor que le había faltado al respeto. Desde lejos, trabajé durante días para arruinar su cosecha. Cuando llegó la noticia de que todo su campo se había secado sin explicación, sentí una oleada de poder que nunca había experimentado. Fue embriagador, adictivo, y en ese momento supe que no me detendría. No tenía ni idea de que ese pequeño acto de maldad había encendido una luz en la oscuridad, una que atraería la atención de fuerzas mucho más grandes. Aquella pequeña victoria con la cosecha del agricultor fue como encender una bengala en la noche. No pasó mucho tiempo antes de que un hombre, mucho mayor que yo, se me acercara en el mercado del pueblo. No era de por allí. Me habló de un grupo, de gente que entendía el poder de verdad, no las simples curas de mi abuelo. Me dijo que mi talento se estaba desperdiciando. A los 19 años entré en mi primer aquelarre. Dejé atrás las hierbas y los susurros para abrazar rituales complejos, en sótanos que olían a incienso rancio y a ambición. Mi ascenso fue meteórico, y no por mi habilidad para lanzar hechizos, sino porque yo podía ver.
Veía el mundo espiritual como si fuera una capa superpuesta sobre el nuestro. Durante los rituales, yo era sus ojos. Hay una fisura en su protección, justo encima del hombro izquierdo, les decía. Atacad ahí. Los miembros más antiguos, brujos con décadas de experiencia, empezaron a depender de mí para dirigir los ataques. Ya no era el chico invisible del pueblo, era un estratega, un arma indispensable. El respeto que me daban era más adictivo que cualquier poder que hubiera sentido antes. Pero cada nivel de poder exigía un peaje más alto. Los rituales se volvieron más oscuros. Recuerdo una noche, dibujando sigilos con sal negra en el suelo de piedra, mientras el líder preparaba un sacrificio animal. El frío en esa habitación no era normal. Era un frío que calaba los huesos, un frío que venía de lo que estábamos invocando. Fue entonces cuando empecé a ver cosas fuera del círculo. Sombras que se movían en las esquinas de mi visión, susurros que parecían venir de ninguna parte. Lo ignoré, diciéndome que era el precio de la videncia, una simple fatiga visual. En pocos años ya no solo participaba, sino que planeaba operaciones enteras. Tenía dinero, influencia y gente que me temía. Me había convertido en el hombre que mi abuelo me enseñó a admirar. Alguien con control. Pero las sombras ya no se quedaban en las esquinas. A veces, por la noche, veía rostros en la oscuridad de mi cuarto. El insomnio se convirtió en mi estado natural. Estaba convencido de que era el amo, un general en una guerra secreta que nadie más veía. La terrible verdad es que yo no era el general. Era solo un peón en su tablero y el precio por mis servicios estaba a punto de ser cobrado. Creía que era un general, pero el poder que manejaba empezó a cobrarme un alquiler que no podía pagar. La videncia se convirtió en una tortura. No podía apagarla. Caminaba por la calle y veía a esas cosas pegadas a la gente, en el supermercado, en el autobús. Por la noche, mi habitación se llenaba de sombras que se retorcían. Dormir era imposible. Vivía a base de café y miedo, saltando ante cualquier ruido. La paz se convirtió en un recuerdo lejano, un lujo que ya no me pertenecía. Había cambiado mi alma por poder, y ahora no tenía ni lo uno ni lo otro. Las relaciones humanas se volvieron imposibles. ¿Cómo puedes confiar en alguien cuando ves la envidia o la codicia como un aura oscura a su alrededor? Mis aliados en el aquelarre eran los peores. Veía sus intenciones, cómo me miraban calculando cuándo podrían traicionarme para quedarse con mi puesto. Estaba rodeado de gente, pero más solo que nunca. Cada conversación era una estrategia, cada sonrisa una máscara. Recuerdo estar en una cena, supuestamente celebrando un éxito, y lo único que podía sentir era el frío vacío entre nosotros, la certeza de que me apuñalarían por la espalda sin dudarlo. El peaje también fue físico. Mi cuerpo empezó a fallar. Desarrollé problemas estomacales crónicos que ningún médico podía explicar, y un dolor constante en las articulaciones. Envejecí 10 años en apenas 2. El espejo me devolvía la imagen de un hombre hueco, con una sombra en la mirada que asustaba a los animales. Fue entonces cuando me di cuenta de la verdad. Yo no les daba órdenes a ellos me las daban a mí. Intenté saltarme un ritual una vez, y el dolor que me recorrió el cuerpo fue tan intenso que creí que iba a morir. Era un esclavo. Toqué fondo en el invierno de 2008. Había intentado salir 3 veces. La primera vez acabé en el hospital con una fiebre inexplicable. La segunda, mi coche se incendió de la nada. La tercera, amenazaron a la única familia que me quedaba. Estaba atrapado, sin escapatoria. Recuerdo estar de rodillas en el suelo de piedra de mi sótano, rodeado de mis libros y mis sigilos, vomitando de puro dolor y agotamiento. Había perdido mi paz, mi salud, cualquier conexión humana, y sobre todo, había perdido el control. No había esperanza. No había salida. Era solo yo y la oscuridad que yo mismo había invitado a entrar.
Fue en ese sótano, de rodillas sobre la piedra fría, donde mi orgullo herido tomó la peor decisión de mi vida. La humillación por el fracaso con la familia de don Javier me quemaba por dentro. Necesitaba una victoria, algo que demostrara a mi aquelarre y a mí mismo que seguía siendo el estratega más poderoso. Y entonces elegí el objetivo más fácil que pude encontrar, el grupo de oración de niños de una pequeña iglesia local. Me pareció patético, casi un insulto tener que rebajarme a eso, pero mi ego exigía una reafirmación. Decidí liderar el ataque yo mismo, desde mi cámara ritual, para saborear cada momento del triunfo. Comencé el ritual, concentrando mi energía para proyectar mi visión hacia esa pequeña sala de la iglesia. Pude verlos, un puñado de niños, no más de 10 años tendrían. No recitaban oraciones complejas, ni hablaban en lenguas. Sus voces eran sencillas, infantiles, pero llenas de una certeza absoluta. Jesús, protege nuestra iglesia. Jesús, te amamos. Eso era todo. Vi sus pequeñas oraciones, esas velas diminutas, empezar a unirse. No se hicieron más grandes. Se fusionaron en una sola esfera de luz cegadora. Una luz tan pura y densa que pulsaba en mi visión como el corazón de una estrella. El aire en mi sótano se volvió glacial en un segundo. Un zumbido agudo comenzó a taladrar mis oídos, creciendo hasta convertirse en un estruendo que hacía vibrar las paredes de piedra. Ignorando el miedo que empezaba a subir por mi garganta, comencé a recitar mi encantamiento, lanzando mi poder contra aquella esfera de luz. En el instante en que mis palabras tocaron esa luz, ésta explotó. No fue una explosión espiritual, fue física. Me sentí arrancado del suelo y lanzado con una violencia brutal contra la pared opuesta. Oí el crujido de mis propias costillas y sentí el sabor metálico de la sangre en mi boca. Caí al suelo, sin aire, con el cuerpo destrozado. El estruendo se detuvo. En el silencio absoluto de mi sótano, una voz habló. No estaba en mi cabeza, era una voz audible que resonó en la habitación con una autoridad tan absoluta que sentí que sacudía mis propios átomos. Con una calma aterradora dijo: «No puedes tocar lo que es mío». En ese instante, 20 años de orgullo, de poder y de arrogancia se hicieron ceniza. No era un espíritu, no era un demonio rival. Supe, con un terror que nunca antes había conocido, que estaba en presencia del Dios verdadero. Roto y sangrando, corrí hacia mi coche, sabiendo que el único lugar seguro era el que acababa de atacar. Irrumpí en esa pequeña iglesia, sin importarme la gente que me miraba horrorizada. Caí de rodillas frente al altar y me rompí. Lloré como un niño, soltando el dolor, el miedo y la esclavitud de 2 décadas en un torrente de lágrimas y sangre. El pastor, un hombre mayor de mirada amable, se acercó y puso una mano en mi hombro. Le conté todo, esperando que me echara, pero solo me escuchó. Esa noche, por primera vez en mi vida adulta, dormí. Las sombras no vinieron. Las voces se callaron. El dolor de mis costillas rotas era real, pero bajo él había una paz que nunca creí posible. Si esta historia te está tocando, dale a me gusta y cuéntame en los comentarios si alguna vez has sentido la presencia de Dios de una forma tan innegable. En los días que siguieron, sentado con aquel pastor que me acogió sin juzgarme, empecé a conectar las piezas de todo lo que había visto durante 20 años. Le expliqué que la mayoría de las oraciones que combatíamos eran solo ruido espiritual. Las veíamos como débiles volutas de humo que apenas se levantaban del suelo, tan fáciles de desviar que ni los demonios de más bajo rango se las tomaban en serio. Nacían de la rutina, de la duda, de un corazón que pide pero no cree realmente. Pero luego estaban las otras, las que nos hacían temblar, las columnas de fuego. Esas solo nacían del quebrantamiento, de la desesperación y de la rendición total. Cuando esa columna de fuego se eleva,
La respuesta del cielo es inmediata y aterradora para el bando oscuro. Los ángeles descienden. Y olvídate de los bebés con alas de los cuadros. Lo que yo veía eran guerreros de 3 metros de altura, hechos de puro relámpago, con armaduras que brillaban y espadas de fuego. Aparecían al instante y formaban un perímetro, una muralla infranqueable alrededor de la persona que oraba. Ninguno de nosotros, ni el brujo más poderoso, se atrevía a cruzar esa línea. Era un suicidio. Lo vi con la familia de don Javier. Su mujer, cada mañana a las 5, levantaba ese muro de fuego con sus lágrimas y su fe. Nosotros realizamos rituales intensos, con sacrificios, durante 3 noches seguidas, para romper esa protección. Yo lo veía todo en mi visión. Veía nuestras maldiciones, energía oscura y concentrada, chocar contra ese muro de fuego y simplemente desintegrarse. Peor aún, algunas rebotaban. Recuerdo ver cómo 2 de los míos caían al suelo, gritando, enfermos de una forma violenta e instantánea, porque el ataque se les había devuelto. Ahí entendí la verdad. La oración con fe no es un escudo. Es un arma activa, un contraataque que el infierno no puede soportar. Esa revelación lo cambió todo, pero también desató una guerra personal que apenas comenzaba. Creía que al rendirme la guerra había terminado, pero solo había cambiado de bando. La paz que sentí esa primera noche fue real, pero el infierno no renuncia a sus soldados tan fácilmente. Los primeros 40 días fueron un asedio constante. No dormía. Cada vez que cerraba los ojos, tenía pesadillas tan vívidas que sentía cómo me arrastraban de vuelta al sótano. Por el día, las cosas se movían en mi habitación. Libros que volaban de la estantería, puertas que se cerraban de golpe. Y los susurros, siempre los susurros, recordándome el poder que había abandonado, prometiéndome que me encontrarían. Mis antiguos compañeros no tardaron en reaccionar. Pusieron precio a mi cabeza. Tuve que abandonar Sevilla, dejar atrás el poco mundo que conocía y vivir escondido. Pero la batalla más dura no fue contra ellos, sino contra el miedo y la soledad. Mientras los demonios me atacaban por la noche, en la iglesia, muchos me miraban con recelo. ¿Era real mi conversión? ¿O era un espía enviado para destruirles desde dentro? Veía cómo la gente se cambiaba de acera para no cruzarse conmigo. Pasé de ser temido a ser un paria, atrapado entre 2 mundos y sin pertenecer a ninguno. Aprendí a luchar de una forma nueva. El pastor organizó una cadena de oración que me cubría las 24 horas del día. Sentía su efecto como un escudo invisible. Y yo, por mi parte, aprendí a usar la única arma que me quedaba. Recuerdo una noche, paralizado de terror en mi cama, mientras una sombra se cernía en la esquina, y gritar con la poca voz que tenía, «En el nombre de Jesús, te vas». Y la sombra se deshizo. No fue magia, fue una declaración de autoridad. Tuve que aprender a mantenerme firme en esa autoridad, día tras día, batalla tras batalla. Para ganarme la confianza de la gente, no usé palabras, sino mis manos. Durante meses hice los trabajos que nadie quería en la iglesia. Limpiaba los baños, apilaba las sillas, llegaba el primero y me iba el último, sin esperar nada a cambio. Fue una batalla de humildad. Poco a poco, el miedo en sus ojos fue reemplazado por aceptación. Me llevó casi 1 año de lucha constante, tanto espiritual como humana, para encontrar algo de estabilidad. Había sobrevivido a los ataques directos y al rechazo. La guerra no había terminado, pero por fin había aprendido a mantenerme en pie en mi nuevo ejército. Han pasado muchos años desde aquellas primeras batallas. La guerra diaria ha cesado, pero las cicatrices me recuerdan dónde estuve. Durante 20 años no tuve una sola noche de sueño tranquilo. Cada crujido del suelo era un demonio, cada sombra una amenaza. Vivía con un miedo constante, tanto de los espíritus a los que servía como de los rivales que querían mi poder.
Hoy, duermo profundamente. ¿Sabes lo que es eso? Es cerrar los ojos y no sentir pánico. Es saber que aquel que me protege es más grande que cualquier cosa en el universo. Cambié el tormento por la paz. Antes creía que el poder era ordenar a los demonios que manipularan a la gente por dinero o por influencia. Era un poder prestado, fugaz, que me estaba pudriendo por dentro. Era un amo de esclavos que, en realidad, era el esclavo más atado de todos. Ahora, tengo una autoridad que no viene de mí, sino de Cristo, para hacer lo contrario, para echar fuera demonios y ayudar a liberar a la gente. El pastor que me acogió me enseñó que mi antigua videncia ahora puede servir para discernir y ayudar. Pasé de ser un esclavo a ser un hijo que ayuda a liberar a otros cautivos. No todo se restauró. Mi salud mejoró, pero los años de canalizar esa oscuridad dejaron secuelas con las que todavía lidio. Algunas relaciones familiares, rotas por mis acciones y por el miedo que provoqué, nunca se recuperaron. Esa es una consecuencia con la que vivo. Y lo más difícil, todavía veo los rostros de las personas a las que hice daño. La culpa es una cruz que llevo cada día. No desaparece, pero me recuerda constantemente la magnitud de la gracia que recibí. Me mantiene humilde y alimenta mi urgencia por contar esta verdad. Hoy mi vida es simple. Me casé con una mujer maravillosa de la iglesia que me vio en mi peor momento y aún así eligió amarme. Ayudo al pastor a aconsejar a jóvenes que, como yo, buscan poder en lugares oscuros. La gente que antes cruzaba la calle para evitarme, ahora me abraza. No soy un hombre especial, solo soy un hombre perdonado. Mi paz es real. Mi libertad es real, y por eso tengo que darte el mensaje final. Tengo que decirte exactamente cómo funciona esta guerra, porque si Dios pudo rescatarme a mí, puede rescatar a cualquiera. Mi vida hoy es simple, pero la paz que tengo es la prueba de todo lo que te he contado. La mentira más grande que el enemigo le ha contado a la iglesia es que vuestras oraciones no importan. Yo soy la prueba viviente de que son la fuerza más poderosa del universo. Durante 20 años las combatí. Sé cuáles nos hacían reír y cuáles nos hacían huir aterrorizados. La oración no es un ritual religioso. Es una declaración de guerra que se libra desde una posición de victoria que Cristo ya ganó para ti. Por eso te pido que dejes de hacer oraciones seguras, educadas y religiosas. A Dios no le conmueve tu elocuencia, le conmueve tu desesperación y tu fe inquebrantable. Ve a tu habitación, póstrate en el suelo y clama a Él con todo lo que eres, con todo tu corazón. Muéstrale tu quebrantamiento, tus lágrimas, tu rendición total. Te prometo, porque lo he visto desde el otro lado, que levantarás una columna de fuego que hará temblar a todo el infierno y traerá el cielo a tu situación. Y si tú estás donde yo estuve, si estás metido en el ocultismo, conoces perfectamente el miedo del que hablo. Sabes que no eres un amo, sino un esclavo. Te prometo que hay una salida. El Señor al que ahora sirvo, Jesucristo, rompió mis cadenas en un solo instante, con una sola palabra. Su poder es infinitamente mayor que cualquier cosa que hayas invocado. Hay una salida, y su nombre es Jesús. No esperes a que te destruyan como casi me destruyeron a mí. Clama a Él ahora. Toma esa decisión hoy. Si esta historia ha tocado tu corazón, suscríbete para no perderte más testimonios como este. Dale a me gusta para que este mensaje llegue a más gente y compártelo con alguien que necesite saber que hay esperanza. Y por favor, déjame un comentario con tu propia historia o si necesitas que oremos por ti. Recuerda que el enemigo te quiere convencer de que eres una vela insignificante. Pero en Cristo, eres la columna de fuego que Él te llamó a ser.